El presente relato sucedió a mi familia de la Ciudad de México. Esto que les contaré nos pasó a mis primos, y la peor parte me la llevé yo. Desde que tengo memoria he experimentado varios sucesos fuera de lo normal, los cuales me han hecho sentir bastante miedo. Sin embargo, con el pasar de los años, aquello fue disminuyendo, hasta que un día, justo en la época de pandemia, uno de mis primos llevó una tabla Ouija a mi casa. Ahí fue donde todos los demonios volvieron a regresar. Todo inició con la repentina visita de mis primos a mi casa. Se quedaron un tiempo debido a que mi tío se había enfermado por aquel virus, y quisieron mantenerlos apartados de él. Son aproximadamente de mi edad, entre 15 y 18 años. El menor, el más serio, se llama Julio, mientras que por el otro lado el mayor se llama Marcos. Justo me estaba mostrando a escondidas en mi habitación una tabla Ouija que le habían prestado cerca de su casa. La probamos esta noche. Me preguntó a lo que de algún modo me imaginé a mi madre quejándose porque estábamos jugando con ello dentro de mi casa. Sin embargo, no le hallé problema alguno si lo usábamos dentro de mi cuarto, así que accedí. Justo esa noche estábamos mis dos primos y yo en medio de la habitación. La teníamos frente a nosotros, no sabíamos qué preguntarle. Más aún, creo que ninguno de los tres nos atrevíamos a jugarla. Era una tabla Ouija de cartón duro. Creo que en una ocasión hasta las había visto que las vendían en tiendas de autoservicio. Yo pretendí leer las instrucciones que venían debajo de la tabla, pues tampoco me atreví a jugarla. Cuando mi primo Marcos, ya cansado de esperar, tomó el puntero y lo puso sobre la Ouija, a lo que le preguntaría a la tabla si su padre se pondría más enfermos por aquel virus. No pasó nada, me quedé inmóvil esperando algo, y justo antes de tomar aliento de satisfacción, aquel puntero se movió. Como si le costara algo de trabajo ser arrastrado hasta la palabra sí. Los tres nos quedamos inmóviles, al ser testigo de aquello inusual. Le pedí a mi primo que la guardara. Que aquello con lo que estábamos jugando, debíamos de tomarlo en serio. Pero él no me hizo caso e insistió en seguir preguntando cosas. ¿Enfermará alguien más de la familia?, preguntó mi primo nuevamente. Pero el puntero no se movió. Se había quedado en la palabra sí. Tomó el puntero y lo puso de regreso al centro, y antes de que se volviera a preguntar, se arrastró por sí solo de nueva cuenta la palabra sí. ¿Acaso quieres provocar algo?, le pregunté a mi primo, a lo que recogí la Ouija y la guardé en su caja. Mi primo me insistió en seguir, pero yo no le hacía caso, por lo que lo saqué del cuarto y me la llevé a la sala para dejarla ahí. No me importaba si a la mañana siguiente mis padres la veían, y justo cuando estaba regresando a mi cuarto, escuché como algo se hubiera caído de la cocina. No había nadie allí, ya era demasiado tarde. Me acerqué a la cocina y encendí la luz para revisar. Fue cuando vi tirado y hecho pedazos un vaso de cristal. Mis primos me alcanzaron y me preguntaron si se me había caído el vaso, a lo que les comenté que no, pero quizás estaba mal acomodado. Simplemente recogí los pedazos y le pedí que nos fuéramos a acostar. A la mañana siguiente las cosas no mejoraron. Recibimos una llamada por parte de mi tía. Nos confirmaba que la situación se había complicado mucho, pues ella también se había enfermado, y además de que mi tío había empeorado, y que ya sería necesario llevarlo a entubar. Sé que mis primos de algún modo pensaban en lo que nos había pasado en la noche anterior con la Ouija, y por alguna razón yo presentía que las cosas se habían provocado por ellos. Esa noche en mi cuarto el ambiente era muy pesado. Esperábamos a cualquier momento la llamada de mi tía, comentando que ya había fallecido el tío. Mi primo Marcos se encontraba muy impaciente, a lo que me pidió que le regresara la Ouija, ya que quería preguntarle algo sobre su padre. Ya no la tengo, le dije seriamente. Yo la había dejado en la sala. Mi intención fue que mis padres la vieran y le llamaran la atención a mis primos. No es posible. Yo me levanté más temprano que los demás para agarrarla, pero ya no estaba. Tú la dejaste en la sala. ¿Quién más la pudo haber agarrado? Mi primo Julio es el más miedoso de los tres. Él negaba con la cabeza de que no la había tomado, y en ese instante alguien tocó la puerta de mi cuarto. Ya pasaban las 12 de la noche, por lo que pensé que mi madre nos pediría que guardáramos silencio. Mi primo Julio se acercó para abrir, y justo al hacerlo nos dimos cuenta de que no había nadie del otro lado. Les dije que esto ya se estaba poniendo cada vez más raro. Ya eran varias las cosas que nos estaban ocurriendo. Mi primo Marcos se encontraba molesto. Salió del cuarto rápidamente dejándonos solos, y regresó al cabo de un minuto con la Ouija en la mano. Estaba sobre la mesa. Nos dijo molestos tirándola al piso.
la cual se abrió rápidamente y la colocó sobre el suelo y el puntero al centro. Yo no quiero participar en esto. Les pedí que la guardaran, pero ya era tarde. Mi primo ya había formulado su pregunta. Mis padres se van a recuperar de esta enfermedad. El puntero comenzó a moverse a la palabra no. Nuevamente le pedí a mi primo que la guardara. De alguna manera le hice entender de que no debería jugar a esto, ya que podría estar invocando a malas energías. Él comprendería la situación y simplemente dijo que ya no quería jugar, pero el puntero se cayó de sus manos y señaló a la palabra no. La guardamos rápidamente, aún así sin pensar en lo que nos pasaría. Les pedí que ya nos durmiéramos, que quizá las cosas mejorarían mañana. Ambos accedieron y apagamos las luces. Esa noche yo había sentido mucha pesadez. Recuerdo que me desperté a mitad de la noche y no podía moverme. Podía ver todo a mi alrededor, pero no podía mover ni un solo dedo. Sentía que algo estaba sobre mí, y de un momento a otro aquella sensación se fue, dejándome libre y ya podía respirar con más tranquilidad. Supuse que se había tratado de una mala pesadilla, pero eso no fue todo. No había escuchado lo que habían pasado mis primos. Justo a la mañana, a la hora del desayuno, nos encontrábamos los tres en la mesa. Le comenté por mi parte lo que había sucedido, a lo que su hermano contestó que él también. Se había despertado a la mitad de la noche y había visto algo que se movía en el techo de mi habitación. Ellos durmieron en el suelo en unas bolsas para dormir, y pude ver cómo aquello se movía por encima de nuestras cabezas. Llegaba a mi cama y se posaba arriba de mí. Mi primo el menor comentó que había visto algo raro debajo de mi cama, justo donde habíamos guardado aquella tabla. Nos comentó que algo lo observaba. Pensó que se trataba de alguna máscara que tenía guardada por debajo, pero le pareció haber visto algo arrastrándose por la caja, hacia lo más profundo de mi cama. Los tres concordamos que se trataba de pesadillas por lo que nos pasó la noche anterior, y que esto pasaría si dejábamos aquella tabla por la paz, pero no pude estar más equivocado. Le pedí a mi primo Marcos que fuera a buscar la ouija para entregarla. Un poco molesto, pero simplemente fue a buscarla. Regresó a los pocos minutos alarmado, comentando que no estaba debajo de la cama. Los tres nos dirigimos a buscarla, pero no tuvimos éxito. Pensé que por fin mis padres la habían encontrado, solo era cuestión de preguntarles o esperar a que nos regañaran. En eso no pasó mucho cuando mi madre nos pidió hablar con nosotros. Llamaron del hospital, las cosas se complicaron más y sus padres estaban muy enfermos. Mis primos se quedaron callados. No quise decir nada sobre la ouija en ese momento, pues no era adecuado. En las noches ya no se descansaba tranquilamente. Esperábamos cualquier momento alguna noticia sobre la situación de mis tíos. Mis primos se desvelaban esperando la llamada del seguro para alguna noticia, y cuando les ganaba el sueño se iban a mi cuarto a dormir, hasta que una mañana de un viernes recibimos la llamada del deceso de los dos. El sábado, mi padre nos comentó que él recogería las cenizas de mis tíos. Para evitar aglomeraciones, lo habían citado a cierta hora. Mi primo Marcos pidió acompañarlo. Mi padre no tuvo objeción alguna. Al cabo de un par de horas regresaron. Mi primo cargaba en sus brazos 2 cajitas blancas. Quizás algunos me entiendan porque ya hayan pasado esto alguna vez. Ver una escena así es devastadora. Uno no puede creer que alguien que amó tanto quepa en un pequeño espacio. Mi mamá insistió en rezar un rosario por ambos y comenzar al día siguiente el novenario. Mis primos estuvieron de acuerdo. Mis padres habían preparado un lugar especial para tener las cenizas de mis tíos. A su alrededor, 2 veladoras y unas flores muy bonitas adornaban el lugar. En cuanto terminó el rosario, Marcos se fue rápidamente al cuarto y detrás de él Julio lo siguió. Sentí que debía darle su tiempo, por lo que me quedé un rato frente a las cenizas de mis tíos. Fue cuando noté que solo la cajita de mi tía tenía nombre, pero la de mi tío estaba sin ningún dato. No le di mucha importancia, por lo que no comenté nada al respecto. Al cabo de una hora decidí ir a mi cuarto. Ya pasaron más de las 12 de la noche. Supuse que mis primos ya se encontraban dormidos, pero me equivoqué. Al abrir el cuarto me encontré con los dos sentados en el piso, y en medio de ellos, la tabla de la ouija, la misma que habíamos dado por perdida. ¿Pero qué están haciendo? ¿Dónde estaba la tabla?, les pregunté. Me di cuenta que ya llevaban mucho rato con ella. El puntero estaba apuntando a la palabra no. Yo la escondí, respondió Marcos. Y si esta es la única forma en la que me pudiera comunicar con ellos, no la voy a dejar ir. Mi primo nos había hecho creer que la había perdido. Muy molesto les dije que la guardaran, e intenté quitárselas, pero Julio me bloqueó el paso. No me dejaba acercarme.
a lo que decidí dejarlos solos allí. Simplemente tomé un par de cobijas, una almohada, y les dije que se quedaran solos. Preparé todo para dormir en la sala. Estaba decidido que a mañana a primera hora decirle a mis padres lo que habíamos hecho. No me importaba si nos iban a regañar, pues esto ya se estaba saliendo de control. Si mal no recuerdo, pasaban las 3 de la mañana. No podía conciliar el sueño. Todo estaba en silencio, y mientras me regresaban las ganas de dormir, consultaba el celular. Fue cuando escuché un ruido proveniente de la cocina. Rápidamente alucé con la lámpara de mi teléfono, mas no vi nada. Pero el ruido aquel se escuchaba aún. Pensé que se trataba de alguno de mis primos, pues se escuchaba como si alguien estuviera buscando algo en las gavetas. Fue cuando escuché cómo caía un vaso de plástico rebotando por todo el piso, y luego uno tras otro. Algo molesto me levanté para ver qué pasaba. Aún traía mi celular en la mano, y justo cuando llegué a la cocina, apunté con mi teléfono para ver de quién se trataba. ¿Cuál fue mi asombro? Fue al ver un gigantesco bulto oscuro que llegaba hasta el techo. Me dio mucho miedo, así que regresé rápidamente al sillón y me cubrí por completo. No comprendí lo que había sido aquello. Era demasiado grande. No le vi manos ni pies algunos. Era como si alguien tuviera sábanas negras cubriéndole todo el cuerpo. En ese momento escuché ruidos que venían del pasillo. Levanté un poco la cobija que me cubría un poco el rostro. Pude ver aquella cosa que caminaba lentamente, como si le costara mucho trabajo andar. Me dio la sensación de que cojeaba. Pasó a un lado del comedor. Las sillas se arrastraron por sí solas a todos lados. Se dirigió a la sala, justo donde yo estaba acostado. Y mientras se acercaba pude darme cuenta de que aquel bulto parecía ser como si estuviera envuelto en bolsa de cadáveres. Un olor nauseabundo y grotesco me llegó, y por evitar vomitar y hacer ruido, esa cosa se había dado cuenta de mi presencia. Por mi cabeza pude sentir cómo agarraba la cobija y me la quitaba lentamente. Aguanté la respiración y entrecerré los ojos. Esa cosa se había inclinado para verme con detenimiento. Me dio aún más miedo, a lo que cerré fuertemente los ojos. Podía percibir su aliento frente a mi rostro. Era frío, como si estuviera respirando un animal grande frente de mí. No pude resistirme a lo que comencé a rezar en mi mente, pero sin pensarlo de mi boca salió un Padre Nuestro. Aquella cosa de algún modo se alteró, soltó la cobija y se alejó de mí. A los pocos minutos abrí los ojos y pude ver que aquella cosa continuaba en su búsqueda, pero algo había sucedido. Se había quedado quieta frente a las cenizas. El teléfono de la casa comenzó a sonar, pero aquella cosa se había desvanecido como si le hubiese ahuyentado el timbre. Rápidamente mi padre salió de su habitación y agarró el teléfono. Adormilado encendió la luz y me vio allí. Me encontraba todo sudado y temblando. Sorprendido de verme allí, me preguntó qué hacía, mientras el teléfono aún sonaba. Agarró la llamada rápidamente, respondió algunas preguntas que le hicieron y se quedó callado por unos instantes. Me acerqué a él y pude ver cómo tomaba las cenizas de mi tío. Le comentó que mañana mismo iría para allá, a primera hora. Se equivocaron de cenizas en el seguro social. Al parecer nos dieron las equivocadas, dijo mi padre, quien sostenía la caja sin nombre, pero al verla por debajo tenía un número de folio. Creo que lo comprendí todo en ese momento. El dueño de esas cenizas había ido a buscarlas a mi casa. Yo ya no podía dormir, por lo que decidí contarle todo a mi padre, desde lo que pasamos con la ouija hasta lo de aquel bulto negro. Mi padre me vio, tomó la caja con las cenizas erróneas y me pidió que lo acompañara a dejarlas al seguro. Le habían pedido regresarlas lo más pronto posible, pues ya las estaban procurando, pero él les había comentado que lo haría a primera hora a la mañana. Pero al parecer por la situación decidió hacerlo de una vez. Al cabo de un par de horas regresamos. Aún no despertaban los demás, por lo que dejamos las cenizas correctas de mi tío en su lugar. No sé cómo explicarlo, pero de algún modo sentí un gran alivio. En el desayuno mi padre habló con mis primos. No les regañó, pero sí les sugirió que no estuvieran haciendo uso de esa cosa, más sin entenderlo a la perfección. Lo que me desconcertó aún más fue que al preguntarles qué tanto habían preguntado a la ouija antes de que yo entrara al cuarto, mi primo Marcos simplemente contestó: queríamos hablar con mis padres, pero no tuvimos éxito. Por más que preguntábamos si mis padres estaban en la casa, la ouija decía que no. Desde esa noche las cosas ya se han tranquilizado. Quiero pensar que de algún modo ayudamos a aquel bulto negro a regresar con su familia. Ahora mis primos viven con nosotros.
Nos hemos acomodado de alguna u otra manera. Sin embargo, una mañana, al estar observando las noticias, pude ver que un cadáver de un hombre estaba envuelto en un saco de color negro. Inevitablemente recordé aquello que había visto rondar por los pasillos de mi casa. Tengo que confesarles que la verdad, esa fue la primera vez que jugué a la Ouija, porque sí me daba mucho miedo hacerlo. Había visto tantas películas de terror que no me daban ganas de jugarla, pero aquel día era especial para nosotros. Fue el último día de clases del semestre. Ese viernes Janet nos invitó a tomar algo a su casa. Nos dijo que estaría sola todo el fin de semana, ya que sus padres se habían ido desde ayer a visitar a sus abuelos a Michoacán. Así que nos quedamos de ver a la hora de la salida. Janet y yo fuimos las primeras en llegar. Después llegó Oscar, Mario, Luis y al último Elena con Rocío. Ahí mismo hicimos la cooperacha para pasar por las cervezas. Nos fuimos en el carro de Janet. Hasta en ese momento ninguno de nosotros sabía dónde vivía. Ella nos dijo que muy cerca de la alcaldía. Después de un rato llegamos frente a la reja, que estaba cuidado por vigilantes. La saludaron amablemente y nos dejaron pasar. Parecía ser una zona residencial. Se estacionó frente a una casa muy bonita de 2 pisos, con techo de tejas y un jardín muy grande. Todos nos quedábamos con la boca abierta. Apenas entramos y nos adueñamos de la casa. Empezamos a repartir las cervezas, ya que la celebración había comenzado. Perdí la noción del tiempo. La verdad, la estábamos pasando muy bien, pero tenía que estar en la casa antes de las 11 y no tenía ni idea de cómo salir de aquí. Así que aproveché un momento en que perdí a Janet de vista para ir a descansar en el sillón. Así estuve un par de minutos y al intentar pararme de nuevo me sentí muy mareada. Tengo que reconocer que había estado mezclando la cerveza con el tequila. No podía llegar en ese estado a mi casa, así que decidí quedarme un rato más para que se me bajara un poco la borrachera. Fue entonces cuando vi a Janet bajando de las escaleras con una caja de un juego de la Ouija. Caminó hacia mí y se sentó a mi lado mirándome. Ella sabía que me daba mucho miedo ese tipo de cosas, pero su mirada me picó en el orgullo. Rápidamente quité todos los vasos y las latas de la mesa de centro. Le quité la caja de las manos y la puse sobre la mesa. Oscar apagó la bocina y todos se acomodaron alrededor de nosotras. Janet me sonrió burlona y gritó: «Nosotras primero». Nos arrodillamos frente a la mesa de centro. Ella le dio la libreta a Elena, que estaba a su lado, y le pidió que fuera apuntando las letras o números que señalara. Pusimos nuestras manos sobre el planchete, y me dijo que no le presionara fuerte, que apenas lo rozara. Yo estaba muy nerviosa, sentía mis manos sudadas. Todos guardaron silencio y entonces ella preguntó en voz alta: «¿Quieres jugar con nosotros?». Pasaron algunos segundos sin nada. Entonces volvió a hacer la pregunta. Esperamos otros segundos y no pasó absolutamente nada. En ese momento hasta me relajé y pensé que todo era un juego de niños. Retiré mis manos dispuesta a pararme, pero Janet me pidió que lo intentáramos solo una vez más y que si no pasaba nada, ya no me molestaría. No lo pensé mucho y le dije que solo una vez más. Entonces le pidió a Luis que le pasara unas veladoras que estaban sobre la mesa del comedor. Después de eso apagaron todas las luces de la casa y Janet puso cada veladora en cada esquina de la tabla. Eso le dio un aspecto bastante tenebroso a todo esto. Se acomodó nuevamente y me hizo un gesto para que pusiera las manos otra vez. Hizo una pausa larga y volvió a preguntar: «¿Quieres jugar con nosotros?». Apenas terminó la frase y empecé a percibir un ligero temblar en el planchete. En ese momento sentí cómo empezó a desplazarse suavemente sobre la tabla, como si algo lo estuviera empujando. Un escalofrío impresionante me recorrió de pies a cabeza cuando se detuvo en sí. Yo busqué la mirada de Janet, pero ella la tenía fija sobre la Ouija y sin más preguntó: «¿Cómo te llamas?». Yo iba repitiendo en mi cabeza cada letra que íbamos recorriendo y entonces me apareció el nombre de Lilith. Aunque estaba con mucho miedo, había algo en mi interior que me decía que me quedara, que todo tenía una explicación. El juego era real. No éramos nosotras la que estábamos moviendo aquella tabla. Entonces Janet hizo una pregunta, la cual no entendí por qué la hizo en ese momento. Dicha pregunta fue si era un demonio. La tabla se empezó a deslizar hacia sí, pero un poco antes de llegar, se detuvo por completo. Nos quedamos en silencio por un momento, conteniendo la respiración,
Yo quería que terminara ya el juego. Sentía que me faltaba el aire, pero Janet insistió y le preguntó si quería seguir jugando con nosotras. En ese momento el planchete se movió muy rápido y nos arrastró hacia el no. Yo quité las manos muy asustada. Janet me miró duramente y me hizo una seña con la cabeza de que regresara. Sus ojos tenían algo muy extraño que me causó mucho miedo, y sin dejar la mirada puse las manos otra vez. Cerró los ojos, respiró profundamente y le preguntó el por qué no quería seguir jugando con nosotros. El planchete permaneció inmóvil. Yo trataba de jalar el aire por la boca cuando de repente, sin esperarlo, se empezó a desplazar demasiado rápido sobre las letras, una tras otra. Apenas si me daba tiempo de seguirla con las manos, hasta que formó la palabra «lárgate». Casi al mismo tiempo Janet y yo quitamos las manos. Ante nuestras miradas de terror, el planchete se desplazó solo sobre el tablero. Yo sentí que me hundía en el piso. La tabla se empezó a mover como si estuviera vibrando aquella mesa de centro, y el planchete salió disparado por los aires, como si alguien le hubiera dado un manotazo. Las dos nos paramos asustadas. Todos los demás ya habían corrido hacia la puerta, pero al intentar abrir no pudieron. Nos dijeron después que parecía como si alguien la jalara desde fuera. En ese momento se escuchó un horrible sonido sobre las ventanas, como si las estuvieran rasgando todas al mismo tiempo, con algo de metal sobre los vidrios. Elena se desmayó del susto. Rápidamente entre Oscar y Luis la detuvieron, mientras que Mario y Rocío se quedaron abrazados junto a la puerta. El ruido sobre las ventanas cesó. Janet y yo corrimos hacia la sala. Las velas se habían apagado y todo estaba en completa oscuridad. Janet tropezó con una de las patas de la mesa. Por suerte estaba muy cerca de ella y alcancé a sujetarla de un brazo, y al intentar jalarla hacia mí, me apareció su rostro deformado con muchas llagas abiertas y los ojos completamente en blanco. En ese momento no pude más y di un grito y la solté. Ella cayó sobre mis pies. Yo me dejé caer a un lado en cuclillas, tapándome la cabeza con las manos. Por unos momentos solo escuchaba los gritos de terror de los demás y de pronto todo quedó en silencio. Abrí muy despacio los ojos. Janet estaba a mi lado. Ella estaba sangrando de la boca, de la nariz y también de los ojos. Escuché a lo lejos que alguien de afuera gritaba si estábamos bien. Yo me acerqué a Janet y simplemente la abracé. Los vigilantes de la residencia tuvieron que hablarle a una ambulancia y a la policía, porque Janet no despertaba. Ninguno de los policías nos creyó lo que le contamos acerca de la ouija. Solo se nos quedaron mirando y después volvía a preguntarnos una y otra vez qué sustancias habíamos consumido. Janet estuvo hospitalizada casi 1 mes y medio. Sus padres no me dejaban visitarla en el hospital. Ellos estaban convencidos de que nosotros habíamos llevado las supuestas drogas que ese día estuvieron a punto de matar a su hija. Y cuando salió del hospital, ya no regresó a la escuela. Cerró sus redes sociales y cambió su número de teléfono. No hemos sabido nada de ella desde entonces. Y para serle sincero, la extraño demasiado.